Bienvenidos a Conociendo a Dios. La historia de Dios continúa. La historia de Dios es algo grandioso, estupendo ver el obrar de Dios en Génesis, extraordinario. Nos quedaríamos si estuviéramos allí viendo cómo Dios hace los cielos y la tierra, asombrados en extremo. Pero seguimos viendo el obrar de Dios allí también en el libro de Éxodo, que preciso comienza con la frase: estos son los nombres, que es el nombre de este libro en hebreo. Estos son los nombres. Y estos son los nombres hace referencia a Éxodo capítulo 1, versículo 1. Y de nuevo, gracias por acompañarnos en el devocional Conociendo a Dios. Éxodo 1:1 dice: esos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Interesante cómo comienza. Esos son los nombres. Menciona a ciertas personas, no por la grandeza de esas personas, no por la perfección de estas personas, sino una muestra más de la gracia divina, porque menciona a Jacob, hombre que falló una y otra vez, hombre que huyó, hombre que engañó, pero hombre cobijado por la misericordia de Dios. Pero también los hermanos de José, los otros hijos de Jacob, cómo fueron crueles con su hermano José. Sin embargo, aquí el Espíritu Santo, que es el director, el que dice, el que dicta la palabra de Dios, los menciona a ellos, porque Dios es misericordioso. Quiere mostrarnos cómo inicia el pueblo terrenal de Dios y cómo se convierte en una nación, y cómo se ve aquí el interés divino. Comienzan 70 personas, lo menciona el versículo 5, y fueron 70, y José estaba en Egipto. Y terminan, versículo 7, fructificando, multiplicándose, aumentando, fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Es decir, según los estudiosos, los que salieron de Egipto del pueblo de Israel eran alrededor de 2 billones de personas. Entonces entran 70. Y al transcurrir del tiempo, cuando estamos ya en la época de Éxodo, inicio de Éxodo, ya hay algo así como 2 millones de personas. Dios los multiplicó. Dios le había dicho a Abraham: y haré de ti una gran nación. Pero también Dios le dijo a Jacob allí en Génesis capítulo 35, versículo 11 y 12: yo soy el Dios omnipotente. Crece, multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Crece, multiplícate. Dios le dijo a Jacob, y Dios lo hizo. No lo hizo de inmediato, pero Dios lo cumplió unos cientos de años después de esta promesa, porque Dios hace lo que dice. Dios cumple lo que promete. Y el pueblo de Israel no es resultado de un accidente. El pueblo de Israel no es fruto de la casualidad ni de la coincidencia. El pueblo de Israel es resultado del propósito de Dios, del propósito divino. Y podemos, por analogía, pensar en el pueblo de Dios hoy
su iglesia, la iglesia del Señor, que existe no como resultado de coincidencias, accidentes históricos, geográficos o como se quiera llamar, sino como resultado del propósito de Dios, del propósito divino. Y tal como lo vemos a Dios interesado en su pueblo terrenal Israel, vemos el corazón de Dios interesado en su pueblo, la iglesia, interesado y obrando para que ella crezca y se multiplique. Comenzó con el Señor Jesucristo, 12 de sus discípulos. Cuando el Señor resucita y 500 personas a la vez, lo menciona el apóstol. Y a partir de aquel momento, los 12 se convierten en 500, los 500 se convierten en miles y los miles en millones. Y en la historia de la iglesia vemos millones de personas salvadas por la gracia divina. Ese fructifica, multiplícate, también se aplica a la iglesia del Señor, quien Dios ha multiplicado y Dios ha llevado a lugares recónditos del planeta. Personas salvas de países, uno y otro, de tribus, de pueblos, personas salvas en el campo, en la ciudad, personas salvas en el desierto, personas salvas allí, en lugares aledaños al mar, a los lagos, porque Dios sigue obrando y sigue obrando hoy, rescatando personas aquí y allá, y el pueblo de Dios se sigue multiplicando. En relación al mundo entero que desprecia al Señor, que no acepta el regalo divino, los salvados son pocos. Pero aún tomando uno y contándolos, damos gracias a Dios por cada una de las almas salvadas. Y seguro, estarán en el cielo millones y millones de personas salvas por la gracia del Señor. Y versículo 6 nos habla de la muerte. Murió José, murieron sus hermanos, murió toda aquella generación. Y cuando pensamos en muerte, pensamos en final, pero aquí no es el final, aquí es el inicio. Termina una etapa para el pueblo, pero sigue otra etapa, porque la existencia del pueblo, la victoria del pueblo, el que el propósito se cumpla, no depende de la existencia o no de una persona u otra, sino depende de la voluntad de Dios, del poder de Dios, de lo que Dios tiene en su corazón hacer. Las personas cambian, Dios sigue. El pueblo de Dios continúa, porque ellos murieron, pero otros nacieron. Pero estos también morirán y otros nacerán, pero Dios seguirá obrando, Dios seguirá siendo, porque Dios es fiel. Y el mismo Dios que sostuvo, cuidó a su pueblo, que está interesado, vemos el interés implícito de Dios en aquellos versículos, también está interesado y ama a su iglesia hoy, y Él está aumentándola y multiplicándola, y podemos ver a otras personas llegando a los pies del Señor Jesús por la gracia divina, y nos gozamos en ello, el cumplimiento del propósito divino. Que el Señor bendiga tu vida.